ser como él, una estrella que nazca y que deje al vivir una estela bien blanca que nos guíe al mirar con la fe de un mañana, por la patria que amó, por la fuerza del alma, por la patria que amó, con la fuerza del alma, por la patria que amó, con la fuerza del alma. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión especial que estamos comenzando a partir de este momento a través de las redes sociales del Partido Nacional y también del canal de televisión del Partido Nacional. Hoy estamos conmemorando un nuevo aniversario por el regreso al país del líder histórico Wilson Ferreira Aldunate. Estamos cumpliendo 36 años de ese viaje histórico hacia Montevideo. Y por supuesto el directorio del Partido Nacional, siguiendo las indicaciones de las medidas de seguridad ante la emergencia sanitaria, cambió el formato de esta celebración, de esta conmemoración en este año. Solamente fue el formato, porque la idea fue revivir cada instante con la misma intensidad y con la misma importancia que se conmemora día a día en los actos públicos, en el puerto de Montevideo o en las distintas agrupaciones. La despedida de Wilson comenzó la noche del 15 de junio y ese largo viaje. Vamos a estar recorriendo esas tres instancias, lo que fue la organización en Buenos Aires de la despedida, la noche del viaje a bordo del barco y, por supuesto, la llegada aquí en Montevideo. El directorio del Partido Nacional está conmemorando este día con dos actos importantes. Uno de ellos celebró este mediodía en el puerto de Montevideo, cuando una reducida delegación de dirigentes y amigos colocaron una ofrenda floral a los pies de la placa que está allí en el puerto de Montevideo. Vemos qué sucedía esta mañana. Yo no quiero ni pensar lo que sería de esta tierra si alguno se olvidara lo que luchó Wilson Ferreira. En los momentos más duros no era todo oscuridad, estaba su luz potente clareando la libertad. Hoy seguimos marchando, todos unidos, porque van adelante los que se han ido. Por la huella de un tiempo vamos andando, en la huella de Wilson. ¡Vivan los blancos! ¡Vivan los blancos! Él peleó por todos lados y se abrió cancha ande fuere, en Concordia, en Buenos Aires, en Londres o en Nico Pérez. Y fue trazando este rumbo la vieja huella que sigue, que es la misma que cruzaron Saravia, Herrera y Oribe. Hoy seguimos marchando, todos unidos, porque van adelante los que se han ido. Por la huella de un tiempo vamos andando, en la huella de Wilson. ¡Vivan los blancos! ¡Vivan los blancos! Siempre dando el corazón, siempre jugándose entero, que uno al verlo imaginaba la silueta de un lancero. Vamos Wilson con todo, vamos a... De esta manera estaba comenzando esta conmemoración un 16 de junio, recordando de 1984 y hoy a los 36 años. Bueno, vamos a empezar con estas crónicas del regreso, porque en los estudios vamos a darle la bienvenida y saludar a todos los invitados especiales que van a estar acompañándonos a lo largo de esta transmisión, y también vamos a saludar a los que nos están siguiendo a través del Zoom, que vamos a ir interactuando con ellos. También saludamos a todos los que nos están siguiendo a lo largo y ancho del país, y vamos a estar recibiendo sus mensajes, dónde lo están viendo, cuáles son las anécdotas. Si tienen alguna consulta, seguramente alguno de los panelistas va a poder ayudarnos a responderlo. Y bueno, la idea es que estemos conectados, estemos participando
todos juntos. Vamos a saludar, por supuesto, al presidente del directorio, Pablo Iturralde, a la señora Silvia Ferreira, a la señora Matilde Rodríguez, al senador Jorge Gandini y a Juan Miguel Petit, que van a estar desde los estudios interactuando y contando lo que son los recuerdos, las anécdotas y las reflexiones. Porque cada año creo que se revive de manera diferente y se van sumando distintos detalles en cada ocasión, porque cada uno tiene su propia perspectiva y nosotros nos estamos armando así una composición general. Por favor, le damos la palabra y la bienvenida al presidente del directorio, Pablo Iturralde, que va a comenzar con esta charla. Gracias, Marinés. Bueno, gracias a quienes nos acompañan, Matilde, Silvia, Jorge, y en especial a Juan Miguel Petit, hoy comisionado de cárceles, en aquel momento destacado periodista, ganador del premio Príncipe de Asturias. Y bueno, la verdad es que es un gran gusto que nos acompañen. El acto de hoy, dentro de las restricciones, lo hicimos de la manera que pudimos, pero no queríamos que fuera un acto menor. Por eso queríamos que a través de las redes pudiéramos hacer algo muy abarcativo, y nos pareció que teníamos que elegir algunas personas representativas. Van a escuchar ahora el testimonio de quien despidió a Wilson desde Buenos Aires, el embajador itinerante de Alfonsín en aquel momento, de quienes venían en el barco, de su familia. Y a veces, yo creo que esto es un tríptico, lo decía hoy de mañana, muy cortito lo mío, que fue muy importante la acogida que nos dieron en aquel momento a los uruguayos y a Wilson, los argentinos, desde diciembre, cuando asume Alfonsín. Fue muy importante todo lo que hicieron cuando nos despedían, la prendida y apagada de luces, la acompañada desde el Hotel Colón hasta el puerto. Eso fue fundamental. La venida del barco fue esos momentos que uno siente que lo toca la varita mágica de la historia y que nos permite ser protagonistas de algo. Pero todo eso era posible para que el caudillo se reencontrara con su pueblo. Se reencontraba con su pueblo si su pueblo iba a buscarlo. Y para eso había todo un trabajo muy intenso de compañeros que tenían mucho derecho a venir en el barco, que eran grandes luchadores, que estaban simbolizados en aquel momento por dos destacados dirigentes, que eran don Luis Ituño, que después fue representante nacional, diputado, fue presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cecilio, el fundador de la Secretaría de Asuntos Sociales, y los jóvenes, que eran el gran motor. En aquel momento, bueno, los jóvenes estaban representados por el senador Jorge Gandini, que no pudo acompañarnos en el barco porque alguien tenía que quedarse acá a organizar toda esa, bueno, esos decenas de miles que se movilizaron, y a la cabeza estaba Jorge. Por eso para nosotros es una cosa muy especial, lo mismo que el recuerdo de Hipólito Solari, tan solidario con nosotros en los momentos difíciles anteriores. Así que por acá me quedo y era solamente agradecerles y presentarlos. No, gracias a ti, Pablo, porque desde lo que tú estabas diciendo vamos a continuar. Hacías referencia a Hipólito Solari Yrigoyen, este político argentino que brindó un apoyo muy grande desde la ciudad de Buenos Aires, porque Alfonsín se había ido a España, estaba con Felipe González y bueno, de alguna manera quería el gobierno argentino estar representado en esa despedida. Tenemos un mensaje muy especial que seguramente ya podemos largar el tape porque tenemos las palabras del senador, ese político argentino, Hipólito Solari, que estuvo allí esa noche, el 15 de junio, en Buenos Aires. Qué emoción. Sabíamos que era lo más probable que iba a ser detenido, pero él quería enfrentar dentro del territorio de su país al régimen militar y luchar por la democracia. Sabíamos que era un sacrificio, pero también nos anticipábamos a creer que la persecución que sufriera iba a servir también para la recuperación democrática, que era el gran anhelo de Wilson Ferreira Lunarte. Que Uruguay, un país de amplia tradición democrática, ensombrecida por ese régimen militar de entonces,
recuperara su tradición histórica de ejercer con toda amplitud el sistema democrático. Bueno, ese era el mensaje que nos enviaba desde Buenos Aires Hipólito Solari Irigoyen, este político argentino que estuvo en esa noche de la despedida. Pero también estaba un referente uruguayo, el referente del Partido Nacional en Argentina, que es Schubert Flores, que estaba organizando la parte de los militantes, de los seguidores, y que está en contacto con nosotros a través de Zoom, porque está en Buenos Aires. A ver si ya está con nosotros Schubert Flores para compartir lo que fue el recuerdo de esa noche en el puerto de Buenos Aires. Wilson, yo sé que no te has ido. Dejaste las raíces para... Todavía no podemos conectar. Seguimos entonces avanzando porque después vamos a tener ese contacto con Schubert Flores, esta personalidad en Buenos Aires que es el referente del Partido Nacional. Pero vamos a darle la bienvenida y a saludar a Silvia Ferreira, la hija de Wilson, la única nena, la única mujer del caudillo que estaba esa noche allí y que, bueno, para ti volver a vivir en cada oportunidad esto, ¿qué te suma? Bienvenida. Yo ese día estaba, claro, en el barco, pero estaba con mis 3 hijas, quinceañera, treceañera y de 9 años la más chica. Tenía mucho trabajo. Con Petit, llegué a ver fotos de papá con la más chica alzada. Un poco inconsciencia puede ser, pero mis hijas no se cansan de agradecerme que las hayamos llevado. Y para mí, y lo comentaba hace rato en una radio, el viaje, la llegada, la despedida, la famosa foto, todo es un cúmulo de emociones que no se olvidan, que gracias a Dios en esa época no se filmaban las cosas, se guardaban en la cabeza y en el corazón. Para mí, el momento culminante fue la salida. Claro. Llegó Wilson y Susana con Hipólito y Tesi, que los llevaron hasta el puerto en su auto. Y una vez todos los pasajeros a bordo, se fue el vapor de la carrera. Y había una nube de banderas uruguayas, argentinas, del Partido Nacional y de otros partidos, del Partido Colorado del Frente Amplio, uruguayos que habían ido en aquella noche gélida de junio, junto al mar, a despedir a Wilson, haciendo señales con luces, cantando. No sé cantar, pero todos los que estaban se acordarán que era vamos a volver al Uruguay para que vean que este pueblo no cambia de idea. Lleva la bandera de la libertad. Eso para mí es algo que no pasa día sin que yo recuerde la emoción de esa gente que despedía y acompañaba, pero al mismo tiempo sentían la posibilidad de que ellos iban a volver. Aunque fuera de visita, que ya se hubieran afincado, muchos no, simplemente no venían porque no podían. Claro. Y ya cuando el barco se alejaba, que había amarrados remolcadores y pequeños barcos, se sintió una voz fuerte que gritaba, Wilson, suerte. Yo todavía me erizo al recordar. Y después, bueno, vino lo que cada uno, Gandini suspira, porque él quedó acá contactando a nuestra muchachada y a la gente de los otros partidos. Pero Silvia, ¿cómo es ser la hija de Wilson Ferreira cuando es la figura de todos? No lo tenías solo para ti como tu papá. Sí, bueno, él... Eso fue siempre. Siempre fue muy abierto. Llegaba a un lugar donde no conocía a nadie. Estoy hablando de un ascensor grande con 10 personas adentro, y llegaba a la planta baja hablando y gesticulando. Era un gran comunicador y muy sincero comunicador. Y hoy logré escuchar en la radio el diálogo que tiene con el capitán Gianni cuando sube al barco a detenerlo, que es una cosa gloriosa. Porque le dice, yo me voy a entregar en mi país. Yo voy a bajar del barco, pero si es acá, en alta mar, por la fuerza.
llévenme por la fuerza. Yo pagué el pasaje para bajar en Eso, Montevideo. ¿Lo tenemos? Eso es muy Seguramente lo vamos a compartir. Estoy adelantando la sorpresa. Ese diálogo Es lo pinta fantástico. entero. Tenemos un cassette inédito. Pero el humor de Wilson, ¿no? Como para descomprimir algunas Sí. situaciones que de Sí, repente eran sí. muy tensas y de repente salía con algo que los descolocaba Sí, sí. a los interlocutores. Y bueno, y esa noche que vamos a seguir recorriéndola. No sé si tenemos ya, mira, estamos viendo las imágenes, bueno, de lo que fue esa histórica foto que estamos haciendo referente a siempre cuando se da vuelta y la ve de la victoria. No sé si tenemos ya a Schubert Flores en el Zoom, me avisan por la cucaracha. Mientras tanto seguimos, perdón, ¿sí? Seguimos entonces y cuando esté Schubert para compartir con él su experiencia, vamos directamente con él. Pero vamos a hablar con Matilde Rodríguez, que también estaba allí esa noche en el barco y que tenía su propia visión, sus emociones. Matilde, ¿cómo estás, querida? Bueno, reviviendo ese momento único de mi vida y de que todos los que pudimos tener la suerte de vivir ese momento histórico y glorioso, ¿no? Solamente el Partido Nacional y un líder blanco puede protagonizar semejante acontecimiento histórico. Fue una noche, para mí fue muy especial además, porque yo primero fui a ver a Wilson unos días antes con la intención de decirle que lo venía a recibir ahí a Buenos Aires, porque no me animaba a venir en el barco porque tenía hijos adolescentes y me daba miedo, porque era una situación compleja la que iban a vivir los que estaban en la calle. Y tenía 5 hijos, pero los 3 menores iban a estar bajo control, pero a los 2 mayores no los iba a controlar nadie. Después, ante el enojo de Wilson, desde la sola insinuación de que yo pudiera dudar en venir en el barco, dije, bueno, es lo mismo, a mí tampoco me van a llevar el apunte de los adolescentes y van a hacer lo que quieran, me voy a vivir esa historia con Wilson. Y me embarqué con él, obviamente, como todos los demás. Yo tengo recuerdos muy contradictorios. Por un lado, había un ambiente de jolgorio que los creaban los más jóvenes, que estuvieron bailando toda la noche, tú recuerdas, Babina, se sentía el ruido. Yo tuve la suerte de tener una cabina del barco al lado o muy cerquita de la familia Ferreira, por lo tanto los vi muy de cerca todo el tiempo. Y yo venía muy acongojada, me acongojaba saber lo que iba a pasar y me acongojaba ver a Wilson enfermo, que era lo que más tristeza me daba, que iba a ir preso un hombre que estaba con fiebre, engripado. Sí, una afonía muy grande tenía, ¿no? Bueno, eso me tenía muy acongojada y muy apretada. Y veía a todo el mundo que festejaba y yo decía, qué cosa rara, ¿no? Bueno, yo había tenido la suerte de ver a Wilson siempre en el exilio. Los que venían en el barco ahí no lo veían, quién sabe, desde hace cuántos años, ¿no? Era un reencuentro muy importante. Vamos a volver en algún momento más adelante con Matilde, pero estábamos hablando de que esta Crónicas de Regreso tenía como 3 partes fundamentales, lo que fue la salida de Buenos Aires, el viaje en sí, pero lo que fue la preparación acá en Montevideo. Y el presidente del directorio hacía referencia de los que se quedaron en Montevideo para organizar toda la logística y manejar a toda esa militancia, que no debe haber sido nada fácil. Y este joven secretario de la Juventud, el actual senador Gandini, nos podrá contar ¿Cómo recibió esa indicación de Wilson? ¿Cómo fue que te dijeron, no vas en el barco, te tenés que ocupar de esto para que salga bien y que manejar toda esa... Lo primero que quiero es decirle que yo integro ese selecto y pequeñísimo grupo de gente que se quedó en Uruguay. Todo el resto vino en el barco. Tal cual. No se hundió. La verdad que Wilson nos llamó en algún momento, tuvimos que ir a Buenos Aires. Algunos de nosotros, me acuerdo que a Guillermo Seré y a mí, nos dio la noticia de que nos teníamos que quedar. Alguien se tiene que quedar a organizar aquello. Guillermo Seré
era un poco un referente de las coordinadoras del partido, de la militancia barrial, digamos, de Por la Patria. La camioneta. Y por el otro lado estaban las coordinadoras de la juventud. Y ya se había armado la juventud, rearmado la juventud de Por la Patria, y toda la militancia gremial y social. Y todo eso era un gran fermento que obviamente era detrás de lo cual se iba a armar aquella jornada en Montevideo. Y nos pidió que nos viniéramos. Y bueno, yo ya tenía mi pasaje, se lo di a alguien, lo vendí, no sé qué hice, pero me tuve que quedar, con mucha lástima. No viví esa experiencia. Pero algún día vamos a escribir el libro de los que nos tuvimos que quedar. Ahí está. Porque la verdad que también fue otra enorme, hermosísima experiencia, que fue la experiencia de la gente, de la militancia, de la mayoría, de los que fueron a esperar a Wilson. Pero antes de eso yo quiero rescatar algo que me parece muy importante, que es el contexto. Siempre nos quedamos o tendemos a quedarnos con lo épico. Y lo épico es Saravia en la batalla y paseando delante de las balas, y Saravia el 10 de septiembre y muriendo por sus ideales. Pero hay algo mucho más trascendente atrás. Nosotros íbamos ese día a pelear por la libertad. Para nosotros esa era una jornada antes y después. Íbamos por todo. Fuimos muchas veces, o se fue muchas veces a Buenos Aires, se trabajó mucho con la idea de si tenía que venir o no venir. Claro. Y sabíamos que iba a ir preso. Claro. Y sabíamos que iba a ir preso por nosotros. Sabíamos que después las cosas iban a estar muy difíciles. Sabíamos que la batalla era contra las Fuerzas Armadas, contra la dictadura, contra el poder militar. Y eso es muy trascendente, porque es la lucha del partido por la libertad de todos. Es una vez más un mojón del partido puesto en favor de la libertad del país. Y allí fuimos todos, pero los jóvenes adelante. Que fue a los que nos convocó Wilson. Wilson, no sé cómo hizo, pero nos encantó a una generación de jóvenes que ni sabíamos ni que éramos blancos, pero nos enrolamos detrás de un pensamiento, de una idea, de una acción, de un compromiso, y nos hicimos wilsonistas, muchos antes que blancos. Y yo creo que esa jornada tenía ese contexto. Y lo quiero decir porque esos días fueron difíciles. No nos podemos olvidar lo que pasaba. Los militares nos anunciaban que venían Fuerzas Armadas de todo el interior y mandaban trenes con soldados, cargados de soldados para que se vieran pueblo por pueblo en cada uno de los lugares. La gente nos llamaba y nos decía, por acá pasó el tren lleno de militares, van para Montevideo. Se acuartelaron, sacaron chips, sacaron tanques, sacaron lo que tenían, camiones. Las noches anteriores hacíamos lo que sabíamos hacer en aquella época. Enrollábamos día 25 los afiches con el barquito, Reencuentro y Unidad. Hacíamos engrudo, harina, soda cáustica, fuego en el tanque de 200 litros, a madera en algún galpón, para hacer el engrudo, y salíamos a pegatinar. Hacíamos los volantecitos y los tirábamos por allí, y el que lo agarraban iba preso. Y esa madrugada, esa mañana de un 16 de junio, de un sábado, nos tocó ir. En varios lugares habíamos preparado las banderas. No había cañito de plástico, había que cortar cañas. Había que armar banderas de tela o de nylon. Había mucho nylon blanco y celeste. Había mucha W cosida en un trapo blanco. Había mucho cariño, mucha militancia. Cargamos las cañas en una camioneta blanca, esas camionetas abiertas, y paramos en donde había una estación de servicio que no estaba, en La Paz, casi lo que ahora es Libertador, era Graciada. Haciendo cruz con una gran explanada que ya no está, donde antes se armaban los circos, que estaba repleta de militares, la mayoría a caballo. Dios mío. Y nosotros solitos con una camioneta éramos la avanzada, una docena, 2, 3 autos y la camioneta con manojos enormes de cañas con banderas prontas. Y no sabíamos qué hacer. Y empezó a llegar gente y empezamos a avanzar, a ver qué pasaba con nosotros, porque el contexto era muy duro. No había celulares, ¿viste? No había que llamar, no había quien avisar, había que actuar. Y allá cayó el gordo Ivani, con camión y chata. El gordo nos prestaba la chata de un camión que tenía, que era el mismo que se usó para la noche en que liberaron a Wilson
y pusimos arriba de la explanada de la Intendencia, y fue de donde Wilson habló. Ahí lo instalamos en el lugar más ancho de Agraciada, que era Agraciada y Uruguay, antes que se dividiera con Rondó. Y ahí lo atravesamos, le montamos parlantes, la gente fue llegando, los militares fueron retrocediendo, nos fueron llegando, dejando actuar, y llegaba la gente, y llegaba por el lado del palacio, básicamente, se iba desplazando por Libertador, iba llenando aquello, y de repente aparecieron las banderas de la CBI, eran los colorados que venían, Sí. ¿verdad? Y después aparecieron banderas del Frente Amplio, porque fue la unidad también. Fue la unidad nacional de los que queríamos derrotar a la dictadura. No negociar con ella, derrotar a la dictadura. Y allí estábamos. Y la verdad que, bueno, después vienen todos los anécdotas de todo lo que pasó, que escuchábamos por radio, teníamos las espicas, nos iban diciendo que venía, que no venía, veíamos helicópteros, veíamos las montañas de contenedores que no nos dejaban ver el puerto, y nos dijeron que al barco lo habían desviado para Punta del Este, y la gente se subía a los autos que tenía y arrancó para Punta del Este, yo fui uno de ellos, y cuando pasamos el peaje nos enteramos que era mentira y quisimos volver y nos habían cerrado, y nos debían por Pando, llegamos acá de noche. Ese pueblo uruguayo, días anteriores y ese día, vivió una jornada de lucha por la libertad. Eso fue lo que vivimos el día que Wilson vino, y la simbolizó con ese gesto de brazos abiertos, de señales en B, donde estuvo el país que quería libertad. Y eso vivimos los militantes ese día, que nunca más podremos olvidar. Qué fuerte, y es para nosotros, los veteranos de guerra de aquellos tiempos jóvenes, muy emocionante. Por eso, disculpen alguna... Pero la actitud del pueblo, ¿no?, de los ciudadanos, agudizando todo el ingenio para no confrontar, para que se lograra lo que se quería, que estuvieran todos cuando llegara Wilson, ¿no? Estábamos todos los que podíamos, mucha gente se asustó, y éramos igual una cantidad enorme de gente, de bandera. Mira que en aquella época sacar una bandera no era cualquier cosa, todavía ibas procesado, todavía marchabas a la justicia militar, no eran tiempos fáciles, y sin embargo la gente estaba, el desafío estaba con enorme paz, a nadie se le ocurría tirar una piedra, a nadie, y eso fue lo que derrotó o arrinconó a la dictadura. No tenía cómo reprimir, porque no le dábamos motivo, porque íbamos con esa bandera, ¿no?, de paz y de libertad y de unidad nacional. Estaba muy bueno. Bueno, eso es lo que sucedía en las calles con la juventud y toda esta organización, y también estaba trabajando Luis Ituño, otra de las figuras emblemáticas, que ya está con nosotros en este Zoom. Bienvenido, Luis Ituño, te escuchamos, y estabas escuchando seguramente a Gandini haciendo ese relato. ¿Cómo lo viviste tú? ¿En dónde estabas? Bueno, yo justamente lo que pensaba era en esta intervención referirme al acto, a la gran movilización popular que tuvo lugar sobre la Avenida Libertadora, a la cual se refería porque Gandini decía algunas de las cosas que pensaba el Cita las refirió él, y tal vez con más precisión. Yo quiero recordar que Wilson le atribuía particular importancia en todo el proceso de lucha contra la dictadura y reconquista de la democracia a la movilización popular, en términos estratégicos diferenciado de otros partidos que tenían visiones distintas. Pero Wilson le atribuía una particular importancia a la movilización. Y yo quiero recordar un poco cómo fue la organización de ese recibimiento Wilson, del cual participamos no solamente los blancos, sino los otros partidos y las organizaciones sociales. En realidad el acto tuvo dos organizadores, el Partido Nacional, por un lado, y la llamada Comisión Intersectorial, que agrupaba a los partidos políticos y a muchas organizaciones sociales, y que tuvo particular protagonismo desde el punto de vista organizativo en muchas de las movilizaciones populares, que son todos recordaremos
y particularmente alcanzó su máxima expresión en términos de capacidad organizativa con el acto del Obelisco, que en ese aspecto operacional la llamada Comisión Intersectorial fue la que tuvo el protagonismo. En lo que refiere a la gran movilización del 16 de junio, quiero decir, en primer lugar, que Wilson le atribuía una enorme importancia a la movilización popular en la lucha por la reconquista de la democracia. Posición que no era compartida por los demás partidos. En eso no digo que fuéramos los únicos que le atribuyéramos tanta importancia a la movilización popular, pero sin duda éramos los líderes. Y quiero recordar algunos trazos de cómo fue cómo se desarrolló esta movilización. En primer lugar, recordemos que la multitud se había ubicado en la Avenida Libertador entre el Palacio Legislativo y un estrado improvisado que se formó cruzando un camión, la Avenida Graciada, con una chata, un camión de carga que había suministrado un militante nacionalista, cuyo nombre quiero recordar ahora, que era Narciso Guivani. Y el acto en realidad no tuvo oratoria, no había posibilidades materiales de desarrollarla. Simplemente cuando finalizó, los militantes y dirigentes que ayer nos encontramos, nos subimos al camión, nos tomamos de la mano y alzamos las mismas, tal como Wilson había creado, si se puede decir, un saludo que nos identificara a los nacionalistas. Y luego de eso cantamos el himno y con emoción y la sensación del deber cumplido nos trasladamos, muchos de nosotros, hasta el puerto. Creo que la movilización popular, como Wilson realmente la concebía y la fomentaba, tuvo una enorme influencia en el desarrollo de los acontecimientos, a veces mucho mayor que la que se le adjudican, cosas que se han dicho y se han escrito. Por eso yo quiero subrayar todo el significado que ha tenido la movilización del pueblo uruguayo, que, como decía Wilson, constituía esa comunidad espiritual construida en torno al apego a la libertad garantizada por el orden jurídico. Por ahora, un abrazo a todos. No, muchas gracias por esta participación especial y compartir estos recuerdos de Luis Ituño, uno de los organizadores de lo que fue todo el operativo acá en Uruguay para el regreso. Y vamos a darle la bienvenida a otro de los invitados especiales, a Juan Miguel Petit, que está aquí en los estudios y que estaba a bordo del barco esa noche en una calidad de corresponsal de prensa. ¿Cuáles son los recuerdos que en aquella época? Todos hacíamos de todo, o sea, no era tan nítida diferencia el periodista, el político, el sindicalista, el académico. Yo trabajaba como periodista en el semanario Jaque, a su vez militaba en la corriente ballista independiente, que el director del semanario era el líder de ese grupo, que era un grupo que tenía un diálogo muy cercano con el Partido Nacional y en particular con Wilson Ferreira, que fue el ex senador Manuel Flores Silva. Y yo trabajaba en el semanario, militaba allí, también en la universidad, militaba en lo que después era ASEPFEO, allí tuvimos largas horas de compartir y trabajar juntos con Jorge y con Pablo.
Y bueno, cuando llegó lo del viaje, enseguida me... Sí. Al próximo invitado, pero lo noto bien. Cuando vino el viaje, enseguida a mí me pareció que era muy, muy importante lo que iba a pasar. Quise ir, pude ir. Fue una experiencia extraordinaria. Yo a Wilson no lo conocía. Sí, obviamente sabía por toda esta cercanía que tenía con los compañeros blancos de la universidad, compañeros de estudio, mi novia, todavía hoy mujer, también totalmente corresponsal de todos esos cassettes que llegaban, cataratas de cassettes que llegaban con esos discursos de Wilson desde el exterior. Y bueno, yo estudiaba la política y me daba cuenta de lo que había sido él como senador, una figura destellante. Y bueno, cuando fui a Buenos Aires fue como... Tenemos algunos problemas técnicos. algún temita con el audio que seguramente ahora lo vamos a resolver. Pero te escuchamos bien, Juan Miguel, por favor. Dice, cuando fui a Buenos Aires, bueno, fue como conocer al mito viviente, ¿no? Era realmente... O sea que lo conociste en ese viaje, sí, fuiste unos días antes. En el Hotel Colón, piso cuarto, tenía una entrevista, hicimos no una entrevista periodística porque estaba muy apurado y no quería en ese momento dar una exclusiva, pero conversamos largamente. Y después llegó una noche mágica. ¿Y cuál fue tu primera impresión ante ese personaje que lo conocías por otras personas? Bueno, yo te diría que a mí lo que me impresionaba más que el contacto mano a mano fue después cuando lo escuchaba hablar en público. La sensación era que te estaba hablando a ti. O sea, había 15.000 personas, pero dice, me está hablando a mí. Se dio cuenta, me descubrió, se dio cuenta que estoy acá. Pues después a la otra noche, antes de tomar el barco, había 2.000 personas y me hablaba y decía, pero me está mirando. Y obviamente no me estaba mirando, estaba mirando. No, una figura muy magnética en su discurso, en el mano a mano obviamente chispeante, jocoso, brillante, provocador, atrapante. Era una figura, obviamente no estoy descubriendo nada nuevo, muy, muy particular. Y cuando llega la noche del viaje, la noche del que sale el barco, como decía recién Babina, el momento en que el barco se empieza a mover, ahí se deja atrás todas las especulaciones que había. En esas épocas que no había ni celular, ni Facebook, ni nada de esas cosas, todo era el rumor. El Twitter era el rumor. Había rumores de todo tipo. Que no ¿Se manejaba que no saliera el barco esa noche? No sé si no que salía, pero yo repasando la crónica que hicimos en el semanario en la época, había habido un intento de atentado hace unos pocos días antes en Argentina, contra un jerarca del gobierno. Inclusive el barco fue revisado muy minuciosamente por el tema de que podía haber algún atentado. La transición argentina, después vimos todas las turbulencias que tuvo. Pero sí, cuando el barco se empieza a mover, quedó atrás toda esa etapa, ¿no? De versiones, rumores. Y el barco era un entusiasmo tremendo, un gran nerviosismo, expectación. Había un gran salón comedor, un lugar donde era la discoteca del barco, que bueno, había guitarra, gente que conversaba. Pero el barco era ya otro Uruguay. Claro. Era un Uruguay muy particular que yo creo que quedó encerrado en ese barco como una burbuja. Un Uruguay donde había gente de todos los partidos, había blancos, había colorados, había frente amplistas, había sindicalistas, había algunos empresarios, políticos, había periodistas de todo el mundo. Era un Uruguay libre que transitaba en medio de las aguas hacia el Uruguay que todavía no era libre. Y yo, para hacer un poco el papel que puedo jugar esta noche de la crónica de ese momento, creo que muy poca gente durmió en esa noche. Yo no dormí, me acuerdo que fui al camarote un momentito, me senté en la cama y ¿qué hago acá? Y salí para afuera y volví a recorrer el barco, pero me acuerdo que subí parecía un par de postales, 5:30 de la mañana, el capitán Rojas mirando un radar, que era una especie de máquina así, grandota, con un ojo, y miraba las lucecitas, le veíamos todo naranja, y de pronto se ven 2 puntitos tintineando, y me dice, acá están los barcos de la Armada Uruguaya. Entonces dije, bueno, acá, segundo paso, la película viene a su etapa de resolutiva. Otra imagen muy fuerte fue allí, bueno, había mucho frío, niebla, y en la bruma se pueden ver que había 2 o 3 barcos de la Armada que se acercan y que rodean al barco, ¿no?
y todos los que estamos en cubierta con los periodistas, me acuerdo de la BBC de Londres, Radio Nederland, el País de Madrid, bueno, periodistas argentinos, agencias de prensa, pero yo que ya era un Uruguay libre porque se discutía, se hablaba, se hablaba del futuro, qué va a pasar, si va preso, qué pasa, podrá no ir preso, cómo va a empujar esto a la dictadura, qué pasará en Montevideo, qué pasará con la gente que está en la calle. Y bueno, allí me acuerdo que todos gritamos cosas muy distintas. Acá en la crónica están algunos de los registros de lo que se gritaba. Viva la democracia, viva la república. Bueno, se nombraban todos los partidos, obviamente el partido de Wilson, los demás partidos, viva la libertad. Pero yo me acuerdo que grité viva la república. Y por supuesto lo puse en la crónica, porque en mi crónica, bueno, fuera que no pusiera lo que yo había dicho. Y bueno, el barco después tuvo esas idas y vueltas hasta que finalmente llega. Pero yo me quedo con ese recuerdo de esa enorme expectativa y ese Uruguay muy particular, ese clima muy particular que se generó, de esa generación que se había hecho apoyada en los mayores, que a muchos nos contaban, que no llegamos a vivir plenamente la democracia anterior, pero nos contaban lo que era la democracia, que aprendimos que siempre hay que trabajar por la democracia, aprendimos ese viejo dicho de Churchill de que cuando la democracia es cuando te tocan el timbre a las 4 de la mañana y solamente puede ser el lechero avisarte que te olvidaste dejarle los envases, ya no se usan los envases de leche, bueno, antes usaban los envases de leche. O en todo caso, que si tocan el timbre de madrugada en tu casa solamente puede ser un error. Y no pueden ser otra cosa que un error, no pueden ser nunca fuerzas armadas que van, o militares o policías o lo que sea, que van ilegalmente a buscarte. Y era esa lucha, en esa lucha estábamos todos, los que hacíamos periodismo, sindicalismo, política, los que hacíamos todo a la vez, y realmente, bueno, cuando el barco atracó y vimos que a Wilson y a Juan Raúl se lo llevaban y que salían esos helicópteros, nos dimos que había un escenario nuevo, veíamos las manifestaciones atrás de los edificios, veíamos las banderas atrás de los contenedores y no sabíamos cuál era, pero había un Uruguay nuevo. Y sin duda que todos los participantes de un lado y el otro del río habían aportado mucho para ese Uruguay nuevo. Yo creo que parte de la esencia que estaba en ese barco era la esencia de esa generación, los que aprendimos que la gracia es la discrepancia, la gracia de pensar diferente, la gracia de tener metas, y vaya meta que era esa, ¿no? La libertad. Hacías referencia a la cobertura periodística que estabas realizando en el diario y también con el famoso cassette que hacíamos esas comunicaciones de Wilson que llegaban por cassette, y acá tenemos una de las pruebas que encontraste hace pocos días y que gentilmente estamos compartiendo con todas las personas que nos están siguiendo, y saludamos a todos los que nos siguen a través de las redes sociales del Partido Nacional. Tenemos parte de lo que esto fue la conferencia que tú grabaste. Bueno, allí está, no sé cuál lado van a agarrar, pero está la conferencia de prensa de la mañana del día de la partida, que creo que es bastante conocida. Sí. Y después está cuando él sale rumbo al puerto, que ya estaba lloviendo, hacía mucho frío, el Wilson estaba muy afónico, y creo que en realidad no fue un acto previsto, sino que cuando sale y veo que había como 1000 personas, o mucha gente, no me acuerdo cuánto, pero en la foto acá de la crónica muestra que había mucha gente, él se ve que se siente obligado a saludar e improvisa un discurso totalmente afónico, ya garuando. Y bueno, yo estuve mucho tiempo atrás de ese cassette, lo había perdido, lo encontré hace muy poco, lo volví a perder y cuando amablemente me invitaron a participar hoy, lo volví a buscar y apareció. Bueno, tenemos aquí el cassette, la prueba, y tenemos un tramo de lo que era esta grabación. A partir del Volvemos el 16, nada nos detendrá. Yo creo que esa es la parte que vamos a compartir en este momento. Para nosotros, el día de mañana en Montevideo, y cuando digo nosotros, digo no solamente los que vamos en el barco, sino la multitud que allí se congregará para recibirnos. Y no digo solamente la gente de un partido, digo la gente de todos los partidos, pero esto no es una ocasión partidista, sino un reencuentro nacional. Nada logrará apartarnos de nuestra decisión de que esto sea una fiesta. Nosotros no queremos que sea un enfrentamiento y una confrontación. Queremos
una familia logra reencontrarse después de un largo aparcamiento. Son 11 años, 11 larguísimos, demasiado largos años fuera de la patria. Bueno, agradecemos a Juan Miguel Petit por compartir este audio y este cassette que vamos a estar también subiéndolo a las redes sociales del Partido Nacional para que puedan escucharlo en su totalidad y revivir. Yo me lo llevo para que no lo pierda más. Ah, bueno, muy bien. Lo va a custodiar. Autorizado. Bueno, y seguimos avanzando en Crónicas de Regreso y esta interacción entre los panelistas que están aquí en el estudio y los que están a través de Zoom y todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Y vamos a recibir ahora un mensaje del expresidente, el doctor Luis Alberto Lacalle Herrera, que también estaba a bordo esa noche del Mar del Plata 2 y que venía acompañando esa delegación. Así que escuchamos sus palabras. Junto con una delegación de herreristas, acompañé a Wilson desde el principio del viaje, de aquel famoso e histórico viaje. Dos recuerdos me quedan, entre muchos. El primero, al salir de la dársena en el puerto de Buenos Aires, se produjo un episodio que es muy difícil describir en palabras porque fue un espectáculo de luz y de sombra. El barco empezó lentamente a ir buscando el río y en la costa había una cantidad de automóviles que prendían y apagaban sus luces como en un aplauso lumínico, digamos, un aplauso de luz. Prendían y apagaban, ya estaba oscuro, en esa época como ahora se oscurece muy temprano, y realmente era espectacular porque el barco se veía iluminado y apagado, y en medio de aquel momento en que estábamos todos en silencio, un momento muy emotivo, se oyó una voz muy fuerte que gritó: Wilson, que Dios te bendiga. El segundo, recuerdo, entre muchos, repito, fue el momento de la llegada, creo que todos lo tenemos grabado en la retina y en la memoria, el momento en que, acompañado por las autoridades de la Armada, Wilson va a ingresar a lo que es hoy la estación del buquebús, y se dio vuelta y nos miró con su ya histórico y clásico gesto y su sonrisa, levantando los brazos con la señal de victoria. No era victoria todavía, pero fue después. Esas eran las palabras del expresidente, el doctor Luis Alberto Lacalle Herrera, y continuamos avanzando en Crónicas del Regreso, y vamos a hacer ahora contacto con uno también de los protagonistas que estaba a bordo del barco y que era el nexo con las autoridades del barco y cómo se organizaba toda esa logística que llegaban las órdenes contradictorias como recién relataban los invitados aquí. Vamos a darle la bienvenida a Raúl Balarino, que está a través de Zoom. Te escuchamos. Bienvenido, Raúl. ¿Cómo estás? Hola, Raúl. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, María Inés? Un placer recibirte. Sí, decime. Un placer recibirte, te escuchamos, aquí estamos en el piso y que todos recuerdan esos momentos, lo que estaban a bordo y lo que fue tu trabajo allí, ¿no es cierto? Bueno, un saludo para todos los que están allí, todos son conocidos, amigos. Yo estaba allí por una razón muy especial. Yo, como recién contaba mi amigo Gandini, él estaba acá a cargo de armar toda esa acción para recibirlo, pero yo tenía otro compromiso que era ser la persona que había designado la empresa del barco para armar y desarrollar el operativo de regreso. O sea, yo tenía 20 y algo de años y me encontré un día con que, siendo un wilsonista de alma, tenía que estar al frente de lo operativo. Algunas veces lo conversábamos con ahí Pablo, bien, con
con todos de los... A mí me tocó, tenemos algunos problemas. por el hecho concreto que... ¿Sí? ¿Ahora? Te escuchamos bien, ahora sí, por favor. Bueno, adelante. No, lo que decía que a mí me tocó estar en la negociación porque los dueños de la empresa no querían hacer podemos decir, viaje por la razón que no querían enfrentarse a la dictadura militar, porque ellos eran una empresa que les quitara llevarlos. Tenemos algunos problemas, continúa. Jorge, capaz que vos conocés la historia, o Pablo, que estaban un poco más de Raúl, que está relatando. A ver si sale. Vamos arriba. A ver ahora si sale, a ver ahora. Ahí yo veo a No Jorge te que está muevas. haciendo señas. No te muevas, Raúl, no te muevas. Quédate ahí y que No te me escuchamos muevo. bien. Bueno, la historia es esta. Los dueños decían que no, yo decía que sí. En cierto instante ellos me dicen, ¿vos tenés alguna relación con ese partido? Porque creemos que es una razón sentimental tuya por la que querés llevar esto. Y le digo, no, yo no tengo nada que ver con el Partido Nacional. Les estaba mintiendo descaradamente porque mi interés era hacer ese, podemos decir, viaje. Al final los convencí, pudimos hacerlo y volvimos. Y allí, bueno, pude tener conversaciones con Wilson, él decirme cómo había hecho yo para que se pudiera realizar ese viaje, que era una idea de él desde un principio y de la gente que quería traerlo en forma así, podemos decir, masiva, para poder mostrar al mundo lo que era el regreso de él. Y bueno, y ahí trabajamos, hicimos un montón de preparativos, tuvimos en algún instante el temor de los dueños del barco, como te decía, se verificó en el viaje cuando yo estoy conversando con uno de los dueños y me dice, tengo miedo de que nos hagan algo al llegar a Montevideo. Y en ese momento se acercó Wilson y con su tranquilidad nos miró y nos dijo, ¿ustedes tienen miedo? Imaginen lo que pienso yo, que soy el que va a ir preso. Entonces, esas acciones nos revitalizaron a todos. Nos llevaron después a una serie de situaciones en el puente de Mando, que como contaba ahí Petit recién, fueron increíbles, ¿no? Wilson ahí empezó a conversar con el capitán Rojas y le comentaba, y él conversaba en términos marítimos, cosa que me asombró. Y yo le dije, Wilson, ¿cómo es que usted sabe todo el tema marítimo, babor, estribor, derrotero? Y me dice, bueno, en el exilio se hacen muchas cosas y yo en mi tiempo libre tomé un curso de patrón de embarcación. Le digo, bueno, ahora se está por jubilar el capitán Rojas, lo tenemos que traer acá. Bueno, y esas cosas que en medio del temor que todos teníamos, Wilson nos daba aliento. Él, justamente que venía para ser detenido, él nos dio aliento todo el tiempo a nosotros. Eso fue una de las cosas que yo recuerdo así, entre las cosas que pasaron esa noche, Gonzalo Aguirre cantando unos tangos en la discoteca, la gente sin dormir, la gente sin camarote, ahí veo a Babina, la cara de ella, y recuerdo todo lo que pasó esa noche, que no durmió nadie, y por allí andaba Pablo también. Hoy nuestro, podemos decir, presidente del directorio andaba esa noche allí y fue parte importante, como compañeros que recuerdo a Luis Alberto Heber, que no tenía forma de acceder a ese, podemos decir, viaje, y se inventó una profesión periodística y apareció con un grabador antiguo que cargaba, y muy jovencito él llegó allí
con una credencial que le había dado el Nono Yuria, que no me acuerdo de dónde la sacó, alguno me puede recordar después de un medio que estaba el Nono o algo, que le dio esa certificación porque él todavía era un desconocido en el partido y por eso pudo acceder como periodista a ese histórico viaje. Y así un montón de situaciones, el Nono Yuria que a Serrano le sacó, en aquel tiempo recién aparecían, y Petit lo puede recordar, los grabadores con cassette, y el Serrano Abella andaba con un grabador y lo andaba ahí mostrando, y el Nono Yuria se lo quitó, metió el cassette con el himno nacional, y después fue el famoso instante en que entraron, que subieron cuando interceptaron el barco, subieron las autoridades militares, encontraron que por los altoparlantes se estaba difundiendo el himno nacional. ¿Qué pasó? Bueno, terminó el cassette del Serrano Abella requisado y el Serrano Abella sin su grabador, que después fue, se lo podemos decir, se lo llevaron de vuelta. Pero son situaciones que para mí me marcaron como blanco, como wilsonista, y el instante en que bajamos, finalmente, en que me tocó a mí acompañar a Wilson, en ese instante en que él me dice gracias Raúl por todo, y yo le dije gracias jefe por volver, en el instante que él se va y que quedó inmortalizado en esa gran foto que él levanta sus manos en forma de V. Sí, claro. Y fue una de las cosas imponentes que me tocó vivir. ¿Lo acompañaste? Bueno, muchas gracias, Raúl, por compartir estos recuerdos, estas anécdotas, estas mitos y leyendas, porque hay un montón de mitos y leyendas, las cosas que pasaron en el barco, que había. Ay, sí, de repente había un montón de gente, como decía Jorge, que con los años se ha ido como esta historia enriqueciendo, ¿no? Con las distintas perspectivas de cada uno. El canto del himno que decía Raúl, hacía referencia, ¿nació espontáneamente? ¿Ustedes recuerdan? Yo recuerdo algo. Sí, recuerdo, por ejemplo, despedimos a Raúl, que se quede con nosotros en la transmisión, pero muchas gracias, nosotros seguimos recuerdo aquí desde lo el mismo piso. que Petit, que la noche se hizo muy corta, digamos, apenas salió el sol estaba todo el mundo en la cubierta, y recuerdo estar al lado de dos personas. Bueno, había una gran niebla. Cuando hay niebla, uno canta y no se oye. No lográbamos entonar todos juntos el himno, los que estábamos conmigo en ese momento. Pero tuve la suerte de tener dos vozarrones al lado, nada menos que Claudio Williman, y el otro era Roberto Jones, que es actor y que sabía impostar su voz. Por lo tanto, ellos dos lograron sobreponerse a la niebla y entonaron el himno, y nosotros hicimos lo que pudimos ahí también. Y acompañaron. Ahora sí parece que tenemos contacto con el referente en Buenos Aires, con Schubert Flores, que estuvo a cargo de la noche, bueno, de los días previos al 15 de junio, esa noche que zarpó el vapor de la carrera. Estaba a través de Zoom desde la ciudad de Buenos Aires, y le damos la bienvenida, si ya está con nosotros, Schubert Flores. Bienvenido, Schubert. Buenas noches, un gusto en poder participar. Bueno, yo estoy atrasado porque en todo caso mi papel es de la noche del 15 de junio. Exactamente. Hay que volver para atrás. Pero no hay problema, revivimos esos instantes porque seguramente tú vas a aportar detalles que nos van a enriquecer. La nueva narrativa latinoamericana. Un grupo de uruguayos que habíamos atravesado el exilio aquí en la Argentina. Ya el año anterior, en el 83, tuvimos ese soplo de libertad y de frescura con el acceso de la Argentina al Estado de Derecho y la llegada de Wilson al Río de la Plata para estar junto a la transmisión del mando, y el acceso de don Raúl Alfonsín a la presidencia de la Nación Argentina. Y después estos uruguayos blancos que veníamos de la época del querido Toba Gutiérrez, a quien quiero mencionar especialmente esta noche, uno de los tantos que quedó por el camino,
Y bueno, estuvimos en Ezeiza para recibir a Wilson, estuvimos en la Federación de Box, estuvimos en Concordia, donde Wilson anunció su regreso al Uruguay para el día 16 de junio, un viernes frío de junio, como corresponde, pleno invierno. Y bueno, los días previos a esa salida fue de inmensa actividad, ¿verdad?, aquí en Buenos Aires. Y llegó esa noche increíble, donde asistimos ahí a 100 metros del obelisco, Lavalle y Carlos Pellegrini, donde se sitúa el Hotel Colón. Y allí Wilson, con su estado gripal, su grifonía, ronquera, como se escuchó en ese documento que hemos tenido el gusto de escuchar, llegó la hora de la partida, previamente salió a la calle, un acto con muchísima gente, preparado, porque había una tarima precaria, pero una tarima para que Wilson se despidiera de Buenos Aires, hizo uso de la palabra e inmediatamente después la partida hacia el puerto, que fue una caravana impresionante, la llegada al puerto con motos de la Policía Federal abriéndonos camino, hasta el muelle mismo. Y allí otro episodio maravilloso, multitudinario. Gente de todos los sectores políticos, banderas del Partido Nacional, por supuesto, pero también banderas del Frente Amplio, algunas coloradas, y una emoción indescriptible, indescriptible. A pesar de los Wilson, años, ¿siempre lo recordás de la misma manera, esta fecha? Sí, por supuesto. Son de las cosas imborrables que a uno jamás se le van a ir de la memoria, ¿no? ¿Y tú estabas en Buenos está. Aires y volviste a Montevideo después para seguir acompañando o te mantuviste en Buenos Aires? No. Yo soy el único sobreviviente de aquella, de aquel grupo que junto a Gutiérrez Ruiz, al Bocha López Balestra, al Cacho López Balestra, a quien le mando un cariñoso saludo y abrazo. Estamos acá desde el año 75. Y bueno, muchos compañeros se fueron al exilio cuando los episodios del 76. Y yo fui el único que me quedé en el 76 porque tenía un hijo nacido el 5 de mayo. Los secuestros de Tobal, Selmar y los otros compatriotas ocurrieron el 18 de mayo. El 20 aparecieron asesinados. Y bueno, me tomé un largo periodo de ocultamiento y de vida semiclandestina en Argentina, hasta que llegó ese periodo de reapertura unos cuantos años después, en el 83. Y siempre me he mantenido en esta margen del río, de aquel grupo que participó en la vuelta y en el regreso de Wilson: Guillermo Rambao, Núñez Duarte, Ana Alberti, Luis Omar Fernández de Durazno, que está en Durazno, Carmen Pesano, Robert Garcés, que hace años está por allá por la cordillera, en Calingasta, en San Juan, Aníbal García, Ana Alberti, Carlos Canta. Bueno, ese fue el embrión. Nos habíamos agrupado como Club Nacional, como grupo de residentes en Buenos Aires, y ese es el germen de lo que ha sido el Club Manuel Oribe, que ha estado actuando en esta orilla desde entonces, con activa participación en todas las elecciones desde el 89 para acá, ¿no? Y por supuesto,
en ese periodo del 84 y 85. No sé si alguien del panel quiere preguntarle algo a Schubert de algún hecho de esa noche o de algo que pueda sumar a esta conversación, Schubert, porque... un pequeño comentario. Schubert es un sobreviviente de aquella época y en estos últimos días sobreviviente de primero dengue y después coronavirus. Ah, mi Dios querido. Y ha sido un militante que a lo largo de todos estos años, del 75 en adelante, nunca ha habido una autoridad del partido que no haya encontrado un club armado lleno de orientales que viven en Buenos Aires. Campañas, siempre ha sido cobijo de todos los dirigentes del partido, sin distinción. Manuel Oribe como el servidor de la Guerra Grande. Schubert Flores desde Buenos Aires, muchas gracias por esta participación. Sí, no, por favor, ha sido, les reitero, muy emotivo, más en estos momentos de convalescencia, y en cierta manera les pido disculpas porque la voz está bastante todavía, sigo cursando una neumonía muy fuerte a consecuencia de lo que ha sucedido, pero bueno. Te escuchamos muy bien, te escuchamos muy bien. Se ve que la raza charrúa y y el Partido Nacional te da mucho ánimo también. Buenas noches. Gracias, Schubert. Muchas gracias por esta participación. Silvia, esa noche, ese viaje, volviendo a lo que vos relatabas, ¿no? Que te había impresionado mucho Buenos Aires, pero si tuvieras que elegir un momento de esas horas de este viaje de regreso, ¿es Buenos Aires? ¿Sigue siendo Buenos Aires? Sí, bueno, porque después perdiste contacto. Buenos Aires, ya varias de las personas que intervinieron lo han dicho, esa despedida fue impresionante. Y yo le contaba a Juan Miguel antes de empezar, y nos fuimos por las ramas, como suele hacerlo Ferreira, que empezamos una cosa y acabamos, que en aquellas 1000 personas, o no sé qué estaban, en una ventana del hotel había una cantante, Soledad Bravo, ¿puede ser? Sí. Soledad Bravo, que estaba dando conciertos en Buenos Aires. Y yo, un mes después, porque me acuerdo que nos fuimos un 4 de julio, menos de un mes después, me fui con Hipólito Solari y Diego Achar a Portugal, que había un meeting, un congreso donde iba a haber líderes de toda Europa. Y entonces Diego dijo, no, acá vamos a abordar a todos los que haya que abordar, a pedir ahí un... Claro. Bueno, y nos fuimos. Ahí yo conocí a Hipólito y a Tessy, su mujer, que fui a la casa antes de tomar el vuelo. Y bueno, habría que hacer otro programa sobre Hipólito, lo que fue su vida. Lo que fue su vida. El exilio junto a Wilson. Con atentados, porque defendía a determinadas personas, ¿no? Un radical de toda la vida, pero que tuvo un atentado que casi le cuesta la vida. Preso, exiliado, y conoció a Wilson en el exilio, yo qué sé. Pero lo cierto es que vuelvo a Soledad Bravo, ya me estaba yendo por las ramas. Estaba ahí en el hotel, comentaban que estaba. Y cuando llego a Madrid, uno está en Madrid, acaba tomando una cervecita en la Plaza Mayor. Y me siento, pues estuvimos primero en Lisboa y después fuimos a Madrid a ver a la gente, Felipe González, yo qué sé. Y entonces le digo, Diego, esa es Soledad Bravo. Yo le voy a decir quién soy. Entonces me acerqué y le conté, tú estabas en el hotel. Todavía me erizo. Yo no podía creer, nunca había visto ni voy a ver una manifestación cargada de tanto afecto. Qué impresionante. La gente tan involucrada, no era una cosa militante, política, que aplaude, no. Ella me dijo, ay, qué suerte que te lo puedo comentar, porque de la ventana del hotel vi la partida. Y bueno, imagínate si emocionábamos a los ajenos, cómo nos sentíamos los que marchábamos para el barco y los que habían ido de distintos barrios de Buenos Aires o de Montevideo para ser parte de. Claro. Y la otra parte es que todavía me pasa, 36 años después, como antes se decía, ¿qué estabas haciendo cuando murió Kennedy? ¿Te enteraste que murió Kennedy? Yo estaba parada, me para gente por la calle, yo estaba parada en Libertad Agraciada y Nueva York. Y entonces vino, la gente tiene grabado ese día, claro. Cada uno en qué forma participó. Nos quedó grabado a todos. Y después el barco, yo siempre digo, tengo amigos judíos que hablan que somos hermanos de barco. Dicen, fulano, no,
somos hermanos de barco. Y no sé si es propio de la colectividad judía o de todas las colectividades, española, italiana también, Claro, que venían no sé, juntos. pues posiblemente. Pero yo siento que hay una hermandad del Ciudad de Mar del Plata. Claro. Los que vinimos en el barco Claro. nos Un sentimos, código, no nos sentimos más que nadie, pero nos sentimos, perdón Gandini. No somos los que estábamos en el Libertador. Perdón, Gandini. La hermandad del Libertador. Somos hermanos del Libertador. La hermandad de la Esplanada. ¿Verdad que hay una cosa de contarnos que hiciste? ¿Te acordás cuando cantaban más fuerte? ¿Viste? ¿Cómo nos quedó grabado? Claro. Y como digo siempre, qué suerte que no teníamos aparatos tecnológicos de hoy día porque pudimos verlo y grabarlo acá y no en un teléfono celular. pues, los que estábamos yo aquí, quiero recordar las cosas antes- que quedan antes que en la termine- cabeza y el corazón. Claro. Está muy bien. Antes que termine este lindísimo encuentro, quiero recordar, bueno, lo que todo el mundo recuerda, no es ninguna novedad, pero tuve la picardía de correr, antes de que Wilson saliera, de correr y ponerme en la puerta. Dije, yo de acá no me muevo, tengo que ver salir a Wilson en primera fila, y ahí quedé paradita, hasta que, bueno, vi que venía la montonera con él y qué sé yo, y venía Juan Raúl también, y de pronto vi una figura que se agigantaba. Yo tengo esa sensación adentro, como dice Babina, qué suerte que no tenía un teléfono para sacar la foto porque me lo hubiera perdido. Tuve la sensación de un hombre que se convertía en un gigante, se erguía, sirvió de tal manera para bajar esa escalerilla y erguido completamente, darse vuelta y regalarnos a todos esa sonrisa con las manos en alto. Fue, no sé, Vittorio Gassman, un poroto. Nunca hizo nada ni parecido. Una cosa maravillosa. Ese acontecimiento podría haber sido un guión cinematográfico de cualquier éxito de todos los tiempos, eso sin duda. Lo cierto es que el relato, los hechos todos los conocemos, pero lo que se sintió cada uno, y desde Montevideo, arriba del barco, atrás del contenedor, pero sobre todo lo que se sintió es lo que vale y que se rescata en cada nueva conmemoración de este día, ¿no? ¿No es cierto? Bueno, hemos recorrido lo que fue la organización en Buenos Aires, el viaje en sí esa noche interminable, que dormían, que no dormían, la conferencia, la organización acá en Uruguay, de todos los que participaron. Se había acabado también. la comida también, un dato, ¿te acordás? Por eso no fui. El barco llegaba a las 7 de la mañana. Claro, había una porque cena y almuerzo. nos desviaron a Punta del Este, no volvimos estaba para atrás. calculado. Cuando al fuimos a acordar no había nada para Pero comer. bueno, al llegar ya sabemos todo lo que sucedió. Y Claro. bueno, estamos aquí ya en Montevideo, en el momento en que Wilson es trasladado en el helicóptero hacia el cuartel de Trinidad. Y en esta ocasión, en esta nueva conmemoración, vamos a charlar con alguien que no había charlado hasta el momento de lo que sucedió y que estuvo con Wilson en el helicóptero. Que es el señor capitán de navío Luis Juan Solo, que está a través de Zoom con nosotros y fue el encargado de custodiar a Wilson en el helicóptero desde el puerto hacia el cuartel de Trinidad, allí en Flores. Le damos la bienvenida al capitán de navío Luis Juan Solo. Buenas tardes, muchas gracias. Solo, pero no importa. Muchas gracias por recibirme. A mí me tocó vivir esta historia que perdurará por siempre desde el otro lado del mostrador, desde el otro lado de todo lo que ustedes contaron. Yo era teniente de navío en esa época y formé parte del equipo con el almirante, hoy almirante Carlos Ciani. Nos tocó embarcar en el Mar del Plata 2, realizar todas las tramitaciones para que Wilson embarcara en el guardacosta en el que habíamos llegado al buque. Me acuerdo que amadrinamos, escuchamos el himno nacional y a todos ustedes cantando en la banda del buque.
Y luego de la reunión que mantuvo Wilson con el capitán en esa época, Carlos Gianni, él se negó rotundamente a enmarcar al guardacosta y que manifestó y solicitó ingresar al puerto de Montevideo en el vapor de la Carrera. A partir de allí, luego de la reunión que mantuvo con nuestro amigo Raúl Ballarino, que por él estoy hoy aquí, y con el capitán Rojas, se trasladó al salón comedor que ya fue manifestado, donde compartió con todos los que viajaron ese día hace 36 años. Quiero recordar varios puntos que son de recibo y que nunca voy a olvidar. Fue el momento cuando se decidió, pese a que se había avisado que íbamos a continuar navegando hacia Punta del Este, volvemos a tomar el canal de acceso al puerto de Montevideo y Gianni me pide que vaya a buscar a Wilson, que se encontraba en una mesa larga en el centro, en el fondo de ese salón donde había, no sé, cientos de personas teniendo que atravesar uno por uno y llegar hasta el costado de Wilson y solicitarle que nos acompañara hasta la timonera del buque, o sea, desde donde se comanda el buque, a efecto de realizar todos los trámites previos para su desembarco en Montevideo. Ahí me tocó hacerle firmar a Wilson un papel en el que él tenía que manifestar cómo lo habíamos tratado a bordo. Él toma su lapicera y me acuerdo que pone: los oficiales intervinientes cumplieron su misión con absoluta corrección. Y con esa sonrisa socarrona de él, me dice: no te escribo nada más porque vas a tener problemas con el bollo. Desembarcamos y luego fuimos hacia un helicóptero de la Fuerza Aérea. En uno iba Wilson con su doctor, quien les habla, el almirante Gianni, y en el otro helicóptero iba Juan Raúl. El viaje con Wilson realmente fue de novela por todas las anécdotas y cuentos que nos fue haciendo en el vuelo. Los entretuvo todavía. Me acuerdo que nos contó que el hijo había llevado una vaca o un toro, no recuerdo, a la rural del Prado, y que como era de la familia, el ejército había puesto un soldado a cuidar el animal y no dejaba que se acercara a nadie. Por tanto, Wilson nos dijo, se imagina que no ganó ningún premio, porque perdió muchos kilos. Llegamos a Flores y desembarcamos del helicóptero. Ahí Gianni se acerca a las autoridades del ejército y yo me quedo atrás con Wilson y Wilson me mira y me dice: ahora viene la brava, ¿no? Y yo lo miré y en esa época yo tenía 27, 28 años y le dije: sí, me parece que sí. Y bueno, quedó en manos del ejército. Y resumidamente, con estos pequeños tips, creo que yo, que provengo de una familia blanca, de mi padre que era fanático de Wilson, yo ingresé a la Escuela Naval en el año 73, en Democracia, y cuando me recibí, al recibirse los oficiales de Marina reciben una espada. Me acuerdo que en la Escuela Naval me dijo: con esa espada vas a ir a recibir a Wilson. Y no fui con la espada, pero me tocó cumplir con ese designio de mi padre, que hoy ya no está. Los saludos a todos y les agradezco la atención de haber podido participar en este evento.
No, muchas gracias a Luis Juan Solo por compartir su testimonio. Están todos aquí en la mesa comentando de lo que... lo novedoso, de lo distinto. Exactamente, un aporte nuevo a lo que siempre decimos, ¿no? Que año a año siempre hay otra mirada, otro detalle, otra perspectiva de lo que fue. Muchas gracias, Juan Solo, por intervenir en este programa especial de Crónicas del Regreso. Muchas gracias. Perdón, Marinés. Muchas gracias a ustedes. Porque Silvia Solo se refirió al doctor que iba en el helicóptero, que es un personaje que no conoció. Yo nunca lo llegué a ver al doctor. Apareció el doctor, que era cardiólogo en La Española, que no sé, la familia lo pidió, porque la familia no sabía que iba a subir un helicóptero del interior. Alguien se le ocurrió dar garantías de que no pasara algo y, bueno, no sé. Alguien ordenó que fuera un médico con él. El médico lo revisó, lo habrá firmado el estado bueno de salud, más allá de la ronquera y la gripe y no sé qué, y el médico se volvió para Montevideo. Cuando las elecciones, se acuarteló, el cuartel estaba acuartelado, no tuvimos visita. Tuvimos que ir un día antes porque el día de la elección el cuartel estaba acuartelado. Claro. Y para gran sorpresa nos enteramos cuando pasó la elección y fuimos a ver a papá, que creo que ya no hubo visita, que ya lo vimos, la liberación fue sin disimulo, claro. Fue a los 2 días. Apareció en el cuartel el día de la elección, toc, toc, después de cumplir con su deber cívico en Montevideo, el doctor se apareció por el cuartel. Y claro, no le iban a decir no puede entrar. Dijo, Wilson, yo vengo a acompañarlo para que no escuche los resultados solo. Y estuvieron con la radio hasta la televisión, o sea, hasta la madrugada, y después cordialmente invitaron al doctor a que pernoctara en el cuartel, y al otro día temprano volvió a Montevideo. Yo no lo conozco, pero siempre para mí es un personaje porque tengo... Muy entrañable. Muy entrañable, la palabra perfecta. Sí. Carlos, no sé, Senra, el doctor Senra, el apellido seguro me acuerdo. Bueno, muchas gracias. Mirá, estabas escuchando, Juan. Solo se acuerda, el doctor Senra. Sí, tal cual. Esto lo hablamos cuando usted trabajaba en el INAME o INAU, un tema de niñas desaparecidas, me acuerdo. El Uruguay es chico. Todos nos volvemos a encontrar. Muchas gracias, Luis Juan Solo, te despedimos y seguimos avanzando en esta crónica del regreso, ya casi en el cierre. Y para hacer una reflexión, estamos convocando ahora a Juan Martín Posadas, que a través de Zoom va a estar con nosotros en esta comunicación. Buenas tardes, Juan Martín, te escuchamos. Estamos haciendo la conexión. Bueno, quizás el panel tiene algo para aportar en estos momentos, ya cerrando, capaz que... ¿Se me escucha o todavía no? Sí, te escuchamos, todavía no te vemos. Ahora también te vemos, Juan Martín. Perfecto. Bueno. Bienvenido. Quiero saludarlos a todos los que han participado acá. Hay una presencia y una ausencia que quiero señalar. Los saludo a todos ustedes. La ausencia es la del almirante Gianni, que ha sido mencionado varias veces, con quien hemos tenido después una gran relación y que me hubiera gustado que pudiera estar acá. Y la presencia que quiero señalar es una cosa que es increíble. Ese señor de pelo blanco, barbudo, que apareció acá, que se llama Schubert Flores, fue alumno mío en Tacuarembó y la última vez que yo lo vi, él era alumno del liceo. Schubert, un abrazo enorme. Qué notable. Sí, yo del Uruguay, todos nos volvemos a encontrar. Nunca más volvió al Uruguay. Yo quiero hacer una pequeña reflexión final. Ya hemos conversado mucho, hemos intercambiado, se han escuchado anécdotas, cosas muy lindas del viaje. El Partido Nacional es un partido de memoria, de recuerdos, y eso es una cosa que tiene que conservar, es un tesoro. Hemos conservado y hemos compartido todas estas cosas, estos recuerdos, estas anécdotas, y yo no quiero extenderme mucho más, voy a hacer una reflexión final. Ustedes, los que me conocen, saben que mi forma de comunicación es escrita, no es oral.
al contrario de Wilson. Wilson era el hombre del verbo, la comunicación con la voz, con los gestos, con los ojos, con todo el cuerpo, fundamentando todo lo que él quería transmitir. Me dijo una vez, a mí me resulta horrible hablar por teléfono, no puedo gesticular. Pero yo quiero retomar este episodio del regreso de Wilson desde En el Mar del Plata 2, con todas las peripecias pintorescas que se han descrito, tomándolo en el siguiente sentido. El significado principal es lo que dijo Gandini. Era una cosa que estaba envuelta en una misión de procurar la libertad, de no achicarse ante las dificultades para reconquistar la libertad. Y ese era el sentido fundamental de la vuelta de Wilson y de todo lo que se hizo en torno a su regreso en el Mar del Plata 2. Yo el Wilson que conocí fue el Wilson del exilio, pero Wilson es un personaje o una figura política que tiene muchas dimensiones de las cuales el Uruguay puede aprender muchísimo. Del Wilson, ministro de Ganadería y Agricultura, de la estanzuela, de la incorporación de la tecnología y de la ciencia, de la CIDE. Otra parte, otro Wilson es el Wilson del Parlamento, del Senado, de las interpelaciones. Yo quiero mencionar dos palabras nomás, porque ya es muy tarde, de ese tercer Wilson que yo conocí, que es el Wilson del exilio. El Wilson del exilio empieza en un discurso y termina en otro discurso. El Wilson del exilio empieza en el discurso del Senado de la noche, que se apaga la libertad y la democracia en el Uruguay, y que él arroja al rostro de los usurpadores el nombre de quien será, no lo duden, dice, su más irrenunciable enemigo, y grita: ¡viva el Partido Nacional! Y el Wilson del exilio se cierra en el discurso de la explanada municipal. El discurso de la explanada municipal, voy a ser breve porque el tiempo ya apremia, pero es un mensaje muy importante para el Uruguay de hoy, para lo que le falta al Uruguay de hoy y para lo que busca el Uruguay de hoy. La parte esencial del discurso de la explanada es que Wilson, que sale del cuartel, del calabozo del cuartel de Trinidad, donde ha sido confinado con el único objetivo de que no pueda participar en las elecciones, sale 2 días después de las elecciones, cumplido el objetivo para el cual estaba preso, se presenta en aquella noche que todos recordamos, tan cálida y tan serena, lo esperábamos, en esa chata que acaban de mencionar ustedes, del camión del Gordo Divani, y ahí ofrece una cosa que quedó para la historia y para siempre en el Uruguay, que es la idea y el compromiso de gobernabilidad. Eso quiere decir el sentido nacional por encima de cualquier lealtad política. Ese discurso es el discurso de mayor claridad y sagacidad política, de darse cuenta, a pesar de que había estado fuera del país y encerrado después en un calabozo, la situación neurálgica del país, lo que había que defender antes que todo, antes que nada. Y luego también, por supuesto, es el gesto de mayor grandeza y de mayor desprendimiento personal que conoce la vida política del país en los últimos tiempos. Y es el sentido de que, dejando de lado cualquier cuenta que personal o partidaria incluso que se pudiera invocar con razón
lo que había que atender era el respaldo a ese gobierno que nacía debilitado porque nacía de unas elecciones rengas, y rengas porque había habido un candidato en un cuartel que no podía participar, que era justamente él. Ese gesto recoge lo que es la mejor tradición del Partido Nacional. Y en estos momentos el partido se lo tiene que decir a sí mismo y lo tiene que demostrar a toda la gente y a todo el país. El Partido Nacional ha sido siempre un factor de conciliación en el Uruguay. Es decir, el Partido Nacional nunca rehuyó ninguna batalla ni meterse en ninguna contienda con tal de defender la libertad y los principios fundamentales, y no se cayó ninguna voz de denuncia cuando hubo que denunciar, pero siempre mantuvo una mirada larga, una mirada al fin del proceso, es decir, una mirada que divisa un futuro nacional, un futuro de todos, un futuro que no es completo si no están todos los participantes, los que me gustan y los que no me gustan, pero son parte del Uruguay tanto como yo. Ese sentido de nación es el que fundamenta la postura de Wilson en el momento del discurso de la explanada y siempre. Es decir, la visión de un país que no se puede lograr, que no es una visión nacional, sino es con todos. La visión de que el país no está completo, sino instituye un sistema en el cual tengan cabida todos, los que piensan como yo y los que no piensan como yo, pero son parte del país. Muchas Creo gracias, que esa, Juan junto Martín. con Muchas la gracias. idea que desarrolló también Gandini de la búsqueda de la libertad, es una enseñanza importante que podemos sacar de este gesto tan lindo, además, y tan blanco. A nadie más se le ocurre venir en un barco así, con todo el mundo a bordo. Esas cosas que hacen los blancos. Esos partidos, es un partido por algo ha dado lugar a canciones, a gestas, a bardos y a toda esa leyenda tan linda que es el condimento de nuestra vida partidaria. Yo quería dejar estas palabras finales y les agradezco a todos que me hayan Muchas invitado, gracias. que me hayan soportado y escuchado. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Martín Juan. Posadas, el saludo de todos los integrantes de aquí del panel. Y bueno, de esta manera estamos dando cierre a esta transmisión especial, a esta crónica del regreso. Agradecer a todos los que han participado aquí en el piso a través del Zoom, sus mensajes. Por favor, al presidente del directorio, su último saludo. Quedó impresionado, Quedamos todos así. Lo de Juan Martín me ha dejado anonadado. Me parece que simplemente lo que dice la canción que ponemos de fondo de Fernando Jiménez. Sí. Wilson, yo sé que no te has ido. Se quedó en el corazón del pueblo. Silvia, una reflexión, un saludo final. No, lo mismo que Pablo. Juan Martín puso en palabras lo que sentimos todos, ¿no? Matilde, por lo que favor. Es para nosotros. Un saludo final. Tenés tiempo Saludo todo, final. mujer que te acabé de convencer. Doy gracias a Dios por haber estado en ese lugar. Jorge Gandini, desde Montevideo. Al presidente del directorio, Pablo, esta linda iniciativa. Juan Miguel. Les agradezco mucho que me hayan invitado y como cronista de aquel episodio y creo que ese barco sigue navegando. Así que bueno, creo que muchas crónicas más saldrán de ahí. Tenemos su tibieza, como dice la canción. Bueno, agradecer también a RIMAX, que fue el anfitrión para esta transmisión especial, a RIMAX Media, a la Secretaría de Comunicación, del Directorio del Partido Nacional y a todos los que han participado. Este programa especial queda en las redes y les agradecemos, ojalá hayan disfrutado ustedes tanto como lo hicimos nosotros desde aquí. Nos despedimos conmemorando un nuevo aniversario del regreso del líder Wilson Ferreira Aldunate y vamos a hacerlo con la milonga para un caudillo de Fernando Jiménez. Muchas gracias por su compañía. Hasta luego. Un aplauso, gracias.
como él, una estrella que nazca y que deje al vivir una estela bien blanca que nos guíe al mirar con la fe de un mañana, por la patria que amó, por la fuerza del alma, por la patria que amó, con la fuerza del alma, por la patria que amó, con la fuerza del alma. Para ser como él, quiero un nuevo sendero, el que quiso y buscó, con la voz de los vientos, dignidad y honor, libertad para el pueblo, una espiga hecha pan y agua pura al sediento, una espiga hecha pan y agua pura al sediento, una espiga hecha pan y agua pura al sediento. Wilson, yo sé que no te has ido, dejaste las raíces para crecer unidos, teniendo tus palabras sabemos el camino. Y no existen canciones que midan tu grandeza, y no existe el olvido, tenemos tu tibieza. Para ser como él, vamos juntos de nuevo, tras la meta que ayer fue esperanza de un pueblo, conquistando por él un futuro sin tiempo, y en su nombre dejar un jazmín para el cielo, y en su nombre dejar un jazmín para el cielo, y en su nombre dejar un jazmín para el cielo. Y no existen canciones que midan tu grandeza, y no existe el olvido, tenemos tu tibieza. Siempre jugándose entero, que uno al verlo imaginaba la silueta de un lancero. Vamos Wilson,